En el nombre En nombre del del Padre, Padre, y y del del Hijo, y Hijo, y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Tomado el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No le decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos en la fe, allá en casita, en el hogar, en la cocina, en la sala, en el cuarto, en el transporte, en el campo, en el lugar de trabajo, allá los que van de viaje. Que Dios les acompañe, que Dios les proteja, que el Señor les conceda a cada uno de ustedes lo que su buen corazón desea. Hoy salimos al campo a sembrar la semilla, como habla el Evangelio del día de hoy. Y como San Pablo también tenía su apoyo, porque hoy San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 8, también tiene su apoyo en en Tito y en Timoteo. Hoy le escribe a Timoteo. También lo vamos a compartir. Con ese apoyo, con esa alegría, sale Pablo también, San Pablo, y ayer hablamos de la conversión de San Pablo. ¿A qué? A regar la semilla. Pues yo también hoy salí con mi esposa, que es mi apoyo, ¿verdad? En este trabajo maravilloso y al cual pues le agradezco a Dios porque ha puesto esta hermosa mujer, ese instrumento valioso para mí, dice el Señor, la ayuda a la mujer, ha de ser la ayuda, le voy a hacer una ayuda al hombre. ¿Para qué? Para que le acompañe. Que le acompañe en el trabajo, le acompañe en el hogar, que le acompañe en sus proyectos, que le acompañe en su vida. Pero que también le acompañe ¿a qué? A anunciar la palabra de Dios a muchas personas. Hoy el Evangelio nos viene a decir que hay que sembrar la semilla. Una vez sembrada, ese es el trabajo. Una vez sembrada, ella hace lo que tiene que hacer como Dios quiere que se haga. Por eso, agradecido con Dios por este hermoso regalo que me da de tener a mi esposa como apoyo para compartir su palabra, vamos a escuchar su saludo. Hola, Rosita. querido hermano, sí, feliz, contento por este día hermoso que nos regala nuestro Señor Jesucristo. Y como dice mi esposo, soy su ayudante, sí, su compañera. ¿Para qué? Para que juntos sigamos el camino de Dios. Pero no solo nosotros, sino que también Él dice, soy su apoyo, para que también ustedes sigan el camino de Dios. Entonces, eso es lo que estamos día a día en este camino, a través de estas cámaras, llevando la palabra de Dios. Solo le pedimos a Dios que nos dé esa fuerza, especialmente a mí, para seguir siendo su apoyo, su compañera en este trabajo tan maravilloso que Dios ha colocado en nuestras manos. Así es, así es. Y hoy lo vamos a tocar ahorita en la carta de Pablo a Tito, perdón, a Timoteo. ¿Cómo le dice a Timoteo, ¿no? De entre tantas cosas que debe que permanecer en la fe que ha recibido, porque él también la recibió de sus antepasados, dice Pablo, pero que le dice a Timoteo, y en Timoteo también Tito, que fueron sus ayudantes, le dice que debe permanecer firme, fiel a la fe
que recibieron de parte de su abuela, que recibieron de parte de su mamá. Es decir, que no la vayan a cambiar. Y recuerda, para que no se desanimen en ese trabajo evangelizador, porque él, después de haber tenido esa maravillosa conversión, no se desanimó en un instante, a pesar de que le dieron 40 menos un azote. Les anima diciendo así, ahorita lo vamos a leer: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Bárbaro. Lo vamos a leer para animarnos cada día a llevar la palabra. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de amor, de fortaleza. Y en eso tenemos que creer. Por eso le animamos como matrimonio a ustedes que nos siguen, que ven las enseñanzas, que cada día pues están enamorando de la palabra de Dios, a ser esos hombres y mujeres valientes en sembrar la semilla. Cuando ustedes fueron bautizados, nosotros fuimos bautizados, hemos recibido esa misión de ir a anunciar la palabra de Dios. Cuando recibimos la confirmación, nos impusieron las manos, ¿verdad? El sacerdote, el obispo pone las manos, también nos confirma que tenemos el Espíritu Santo y por tanto no debemos ser temerosos, ser miedosos, ser cobardes. ¿En qué? En sembrar la semilla. El todo es eso. Según dice la Biblia en el versículo 32, ¿qué hay que hacer? Escúchenlo. Pero una vez sembrada, ¿Se da cuenta? ¿Qué hay que hacer? pero una vez sembrada, Hay que sembrar la semilla. Pero si no se siembra, nunca van a nacer. Versículo 33. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra. Para que se hiciera más comprensible, para anunciar la palabra, utilizaba muchos ejemplos, muchas comparaciones. Tan maravilloso lo hace con esa semillita, ¿verdad? Con esa semilla. Y en el versículo 26 es con el que vamos a ahorita degustar, cómo nos enseña que nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor. El trabajo nuestro es sembrar la semilla, más nada. Ahorita va a decir el que duerme, que está despierto, ni cuenta se da a qué hora da el fruto, pero no es de la noche a la mañana. Ahorita lo vamos a mostrar. Repita el 33. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. Maravilloso. Por eso nosotros no tenemos mucho estudio para utilizar palabras técnicas para hacer una predicación de lo máximo. No. Nosotros lo más sencillo, ustedes lo han visto, ustedes lo han oído. Así trabajaba Jesús. De esa manera la palabra de Dios llegaba a las personas sencillas y humildes y era más comprendida. Dijo el padre Luis, dice el padre Luis en su prédica, la teología campesina, de esa manera, sí, la teología campesina. Nosotros no tenemos estudios de teología ni de filosofía, nada de eso, pero nos hemos dejado iluminar por la palabra de Dios. Hemos estudiado, eso sí, enseñanza del padre Luis que va llevando, eso mire, nos la hemos comido. Y ustedes saben cuánto habla el padre Luis, mínimo 1 hora, hora y media, otras 2 horas, 2 horas y media. Agarrarle el televisor, en el celular y pam, y anote, y anote, y anote. Así. Luego la Biblia, estudiar la Biblia. Yo lo hago de la siguiente manera. Tengo la Biblia latinoamericana, tengo la Biblia Reina Valera y tengo la Biblia Jerusalén. De cada una voy tomando una parte que dice este versículo aquí y allá. ¿Para qué? Para luego darle a conocer lo más sencillo que yo pueda. Sí, entonces el Señor de esa manera lo hacía para que la gente la captara. Presten mucha atención, amados hermanos. Es un proceso. Ustedes no se esfuercen humanamente por hacer cambiar a ese ser querido que tiene en su casa, a ese vecino, a ese compañero de trabajo, a la fuerza. Vas a predicar la palabra de Dios y quiere que ya mañana, ojalá deje esa mala conducta. No es así.
La Biblia en la primera parte, porque está dividida en dos partes, hace la dos comparación. En la primera parte la dice de la siguiente manera. Pongan acá. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. ¿De qué es la enseñanza? ¿A qué hace referencia? A la comparación nada más y nada menos que del reino de Dios, no del reino del mundo. Eso es pasajero, es vanidad, póngale 100 años y ya, se acabó. Pero es a lo eterno, por lo cual usted y nosotros debemos luchar para alcanzar. Porque aquí, ¿qué? ¿Qué vamos a ganar? ¿De qué le sirve al hombre si gana la vida en este mundo, si se llena de muchos placeres, de muchos bienes, pero su alma la pierde? ¿De qué le sirve? De nada gozará. Póngale 100 años que Dios le permita. ¿Y el resto? ¿La eternidad qué? ¿No saben acaso que la muerte es un paso a la vida según Juan 5:24? La muerte es un paso a la vida, no es una desgracia. ¿Para quién es una desgracia? Para aquellos que no tienen confianza en Dios. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11:25. Entonces, la comparación nada más y nada menos con el reino de los cielos. Vamos a oírla. Un hombre esparce la semilla en la tierra. ¿Qué hace el hombre? Y estos días, ¿no? Hace 2 días hablábamos de la semilla, ¿verdad? ¿Qué hace? Esparce, riega. ¿Siembra qué? La semilla en la tierra. Y ustedes saben qué es, ¿verdad? La semilla es el reino de los cielos. El Señor lo compara con los campesinos que saben que es la semilla. La palabra de Dios. Y es la palabra de Dios. Lucas 8:11, ustedes lo saben. Pero mire cómo lo compara con los suyos, con los más cercanos, con los más humildes, con los más sencillos, con los campesinos, con los trabajadores de la tierra. Y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, ¿Qué pasa? la semilla brota y crece. ¿Se da cuenta? Y la pone, y si nos vamos allá, al que trabaja la tierra humildemente, hace eso. Va y siembra la semilla, pero él no está seguro, él está plenamente convencido de que mañana no va a recibir el fruto. No. Él sabe que lo que tiene que hacer es la semilla, sembrar la semilla, perdón, que si no la siembra, nunca, pero nunca, nunca va a recibir lo que él quiere recibir. Nunca va a crecer, ¿no? Pero para eso viene el proceso. Escuchen el proceso. La semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Brota y crece. Brota y crece. ¿Quiere que brote? ¿Quiere que crezca? En su hogar, en su trabajo, siembre la palabra de Dios. Siémbrela. Vamos. La tierra da fruto por sí misma. Primero la Primero. hierba. Primero, ¿se da cuenta? Si hay un primero y un segundo, un tercero y un cuarto. Un proceso. Vamos a ver el proceso. ¿Cómo el Señor lo compara tan maravilloso? Primero. La hierba. Luego la espiga. Primero sale La hierba. hierba. Pero si no se siembra, ¿cuándo va a salir la hierba? Después que sale la hierba, ciertamente los que son expertos en eso, saben que al salir la semilla, al crecer, sale la hierba. Por tanto, esa hierba hay que arrancarla. Y con cuidado para no ir a arrancar lo que sembró. Primero la hierba. Luego la espiga. Luego, no dice que es lo primero y lo último. Luego la espiga. Y por último, la espiga se llena de granos. Y por último, pero no dice que es hasta ahí, que es lo último. Primero la hierba, luego la espiga. Por último, la espiga se llena de granos. No es hasta ahí, porque viene otro, escúchenlo. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Cuándo se recoge la cosecha? Cuando el grano Está maduro. está maduro. ¿Escucharon? ¿Cuándo es el tiempo de recoger los frutos? Cuando el grano está maduro. Y eso es cuando tú y yo tengamos una fe firme sin tambalear en nuestro Señor Jesucristo. Está maduro.
y es donde se va a recoger los frutos. Mientras tanto, muy difícil. Muy difícil. Y eso es lo que pasa, que la fe nuestra está frágil, no está madura, por eso no se está dando los frutos esperados por Dios. ¿Cuáles frutos? ¿O cuándo considero yo que el grano está maduro? Pues cuando se le ha predicado la palabra de Dios y esa persona que la ha recibido con sencillez, ha aceptado a Dios y transforma su vida, deja ese mal camino de 15, 20 años en fornicación y toma la decisión sabia y prudente y consagra el hogar. Ya el grano está maduro. Y viene entonces la alegría y el gozo de recoger la cosecha. ¿Cuál? La consagración del hogar, que es lo que el Señor quiere. Cuando yo dejo el licor por amor a Dios, por su palabra, ese grano, porque ha oído la palabra de Dios que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, entonces, amados hermanos, ha llegado la madurez, la fe firme en Cristo Jesús, obedeciendo su palabra, y deja el licor y empieza los caminos del Señor. Ya es el momento de la cosecha. Pero que hasta que no se tome en serio la palabra de Dios y sigan en ese mal camino, podrá haberse sembrado la semilla, pero crece, pero aún todavía no ha llegado el momento de la cosecha, porque no ha madurado. Usted y yo tenemos que madurar y es en la fe. Pero que se dé cuenta que el que riega, el que siembra, no es nada. Según 1 de Corintios capítulo 3, versículo 6 y siguiente, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, un trabajo que como iglesia tenemos que hacerlos todos unidos. Pero que ese que planta y ese que riega están en la misma condición ante los ojos de Dios. Somos instrumentos inútiles o no necesarios, dice la Sagrada Escritura. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Porque el que planta y el que riega no es nada. Porque es Dios el que hace crecer y es el Dios el que hace dar los frutos. Hace madurar en la persona que tiene ese deseo de cambiar su vida como Pablo. Entonces, podemos decir nosotros, ¿entonces no lo hago? No, porque en ese mismo, en el 8:7-8, el Señor va a dar la recompensa. Escuchemos. 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 8. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. ¿Quién es el que hace crecer? Por eso hoy el texto dice, duerma o esté despierto, sea de día o sea de noche, la semilla crece. ¿Quién la hace crecer? Dios. Por tanto, no te angusties cuando ya hayas sembrado la semilla y no vea los frutos. Deja todo en manos de Dios, porque hay un premio al final para el que lo hace. Ponle cuidado. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Todo es Dios. Ustedes y nosotros tenemos que estar convencidos de que el trabajo lo hace Dios. Ciertamente, hermanos, ciertamente yo quisiera que mi esposa, que mi esposo, que mi hijo cambiara por amor a Dios. Ojalá que fuera mañana. Claro, claro. ¿Quién quiere el mal para sus hijos? O para sus allegados, para sus familiares. ¿Quién? Nadie. Pero no te toca a ti, no me toca a mí hacer cambiar a esa persona. Es Dios. Pero por el trabajo maravilloso que es Dios el que me va a pagar, es que yo lo hago. Ponga. El que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Otra vez. Y Dios pagará a cada uno según su trabajo. ¿Lo escucharon? Que lo repita, Rosa, porque no lo escucharon. Dios pagará a cada uno según su trabajo. Vale. Así plante o así riegue. Va a pagar, Dios va a pagar, pero es la confianza en Dios según la profecía de Isaías, capítulo 55, versículo 10. Es la promesa del Señor, es la promesa del Señor en que su palabra va a dar fruto a su debido tiempo. Por tanto, nosotros
No podemos desconfiar de ello. ¿Qué es lo que hay que hacer, amado hermano? Sembrar la semilla, ese es el trabajo. Miren, escuchen la profecía de Isaías 55, 10 y siguiente. Como bajan la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. También hace la comparación, ¿verdad? Ya lo oyeron. Ahora, Así será la palabra que salga de mi boca. así, de esa misma manera será la palabra de Dios. ¿Cómo? No volverá a mí con las manos vacías. Otra vez, ¿cómo ha de ser la palabra de Dios cuando se siembra? ¿Cómo va a ser? No volverá a mí con las manos vacías. No va a ir a Dios con la mano vacía. Entonces, no se preocupe. Dedícate a predicar la palabra de Dios. Eso sí, la sana doctrina, no la contaminada. La sana, la que dice San Pablo y la que vamos a tocar ahorita. Vamos terminando. Sino después de haber hecho lo que yo quería. Ah. Entonces, pues, San Pablo, vamos a tocarlo de una vez que lo recordamos, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 8. Esa sana doctrina que yo debo predicar, que yo debo anunciar, como lo dice San Pablo a Timoteo, nos lo dice a nosotros hoy, que él primero la recibió de sus antepasados y que nosotros también la hemos recibido. Esa tenemos que predicarla sin cambiarla. Ay de aquellos que la han cambiado, tendrán que rendir cuenta a Dios por eso. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos que obedecer lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Y qué nos dice San Pablo? Segunda de Timoteo. 1, 1 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por decisión de Dios. Se presenta Pablo y ya lo oímos en su conversión. Bendito Dios. No es por obra humana, sino es por Dios. Y ustedes ya lo leyeron. Que nos prometió la vida en Cristo Jesús. Ajá, Dios nos ha prometido la vida en Cristo Jesús, en su Hijo amado. A su querido Hijo Timoteo. Ajá. Vengan sobre ti de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor, la gracia, la misericordia y la paz. Ah, maravilloso San Pablo. Siga. Doy gracias a Dios, Ajá. a quien sirvo con conciencia limpia. A quien sirvo, porque primero la persiguió, la iglesia de Cristo la persiguió. A quien sirvo con conciencia limpia. ¿Por qué irá San Pablo eso? Porque él estaba seguro de que después que de su partida, Hechos 20, 28 en adelante, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Introducirán novedades. Entonces San Pablo dice, a quien sirvo con conciencia Limpia. estos que están por allá llevando el evangelio que no es el de Cristo, no tienen la conciencia limpia. Entonces San Pablo dice, ustedes, a Timoteo y hoy a nosotros, tienen que estar firmes en la fe. Ponga. Cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera. Dice San Pablo. Recuerdo tu fe sincera. Hay una que no es sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre, Ajá. Eunice. Ajá. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas. La fe sincera, la que viene de los abuelos. ¿Cuántos hoy han cambiado esa fe? La gran mayoría de los protestantes, ¿de dónde vienen? De los católicos. Su abuelo era católico y le enseñó la fe sincera. Su padre, su madre eran católicos y les enseñó la fe sincera. ¿Por qué la han cambiado? Pues a los que no la han cambiado hoy, Pablo nos dice que debemos estar firmes en esa fe sincera, porque él la estaba perdiendo cuando estaba, ¿qué?
persiguiendo la iglesia de Cristo, pero por gracia y misericordia de Dios la hizo suya y ahora está predicando. Siga. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Cuando fuimos bautizados de San Pablo por la imposición de mis manos y de la sucesión apostólica, nosotros también cuando recibimos el bautismo, ¿verdad? Recibimos el don de misionar. Cuando fuimos confirmados, recibimos esa confirmación, valga el juego de palabras, de que tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de la palabra de Dios. Por tanto viene a decir, Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez. Eso se nos ha olvidado, eso no lo sabemos. Por eso nos da miedo de sembrar la semilla. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Uy, ¿qué va a decir la vecinita? ¿O qué va a decir la suegra? Yo predicándole. Pues tiene que sacarse eso de la mente. ¿Qué va a decir él? ¿Qué va a decir ella? A veces nos hemos dejado dominar. ¿Qué dirán? ¿El qué dirán? Pero no piensan por un instante, ¿qué va a decir Dios de mí? Cuando fui cobarde, cuando fui miedoso en predicar su divina palabra para que diera fruto en abundancia. Ajá, tendremos que rendir cuenta. Y no podemos decir, no, pero a mí nadie me dijo nada. Mire, hoy existen las redes sociales, bendito Dios. Unos la toman para mal, pero otros la toman para bien. Y la palabra de Dios está llegando a muchos hogares. Decía una hermanita, bendito, alabado sea Dios, porque a nuestra casa llega la palabra de Dios todos los días. Qué alegría, qué emoción. Qué bueno. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, De timidez. de timidez. Siga. Sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Ánimo a predicar. Y terminamos con entonces la segunda parte. Versículo 30, Marcos 6, Marcos 4, 30. La segunda parte de la enseñanza. A otra comparación con el reino de los cielos. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué se parece? Vamos a ver. ¿A qué se parece? ¿Cómo lo compara nuestro Señor Jesucristo? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Vamos a ver, ¿de qué manera? Es semejante a una semilla de mostaza. Algo pequeñito. Al sembrarla, Tú la tienes. Tú tienes esa semilla. En tu casa la tienes. No seas cobarde. Dios no te ha dado un espíritu de timidez, sino de fortaleza. Para seguir llevando la misión por el mundo, empieza en tu casa. Recuerda, tú tienes la semilla, ahí la tienes. Pero, ¿otra vez? es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. No. Es semejante a una semilla de mostaza. Ajá. Al sembrarla, Vamos. La tienes en la mano. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echa en la tierra. claro que sí, es la más pequeñitica. Es pequeñitica, pero, Una vez sembrada, ¿ya la sembraste? Pues si no la has sembrado, seguirá siendo chiquitica. Pero si la has sembrado, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. no hay una comparación que uno le alegre, le emocione como esta. Que por chiquitica que sea, seguirá siendo pequeñita hasta que tú no la siembres. Pero una vez sembrada, Crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. y de esto damos testimonio nosotros. Nosotros cuando empezamos, ay, Rosita decía, ay, pero es que nadie nos ve. Mire, es que a nadie llega la palabra de Dios. Yo le decía, pues crean en Isaías 55:10. Crean en la palabra de Dios. El trabajo nuestro es sembrar la semilla. Nosotros eso es lo que estamos haciendo, sembrar la semilla.
Ahora díganme si se cumple la palabra de Dios, sí o no. Pero se empezó a sembrar. De ser la más pequeña, bendito y alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Hoy va creciendo y ya son muchas las personas, más de 1000, que se están acobijando a la palabra de Dios. Que se están acogiendo a la palabra de Dios. Que están dando fruto de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque confiamos en ella. Yo no me quedé en que, ay, sí, bueno, si no, pues vamos a intentarlo esta semana y si no, no más nadie la mira, pues se acabó y listo. No, todo lo contrario. Porque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Y para gloria de Dios, ya vamos más de 70,000. Con la ayuda de ustedes. Más de 70,000 suscriptores en este pequeñito canal. Pero que Dios lo ha hecho crecer y lo seguirá haciendo crecer, si así es su santa voluntad. Para que su palabra vaya al mundo entero, vaya regando esas ramas y muchos se acobijen a la palabra de Dios. De eso damos testimonio nosotros. Claro. Y le pedimos a Dios para que no solamente nosotros, sino los que están detrás de cámara, reflexionen, analicen y que de esa cobija, que es la rama, ¿verdad? Cuando se predica la palabra de Dios, atrapen a aquellos hermanos, que hay muchos hermanos que nos escriben, nos dicen, oren por mi familia, porque muchos de mi familia se han ido a las sectas. Sí, estamos orando por eso. Pero que al sembrar la semilla, esas ramas cubran a esos hermanos y los vuelvan a traer a la única y verdadera iglesia de Cristo. Pero eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Nosotros, dice Lucas 17:10, somos siervos no necesarios. Perdón, hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Verdad, Rosita? Sí, claro que sí. Vamos, Rosita. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Así es, queridos hermanos. Estos pequeños instrumentos que Dios ha colocado aquí al frente de ustedes, somos unos siervos no necesarios. Solo hacemos el trabajo que Él encomienda y nos encomienda a nosotros y a ustedes también a que prediquen, anuncien la palabra de Dios. Empecemos por casa y cuando luego ya hemos predicado en casa, empecemos por nuestros vecinos, continuemos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y así sucesivamente a todas aquellas personas que necesitan esa palabra de Dios. Nos vamos recordándole a ustedes que los creyentes Somos más. es la hora de los laicos. A evangelizar Desconocer las Sagradas Escrituras, es desconocer a nuestro Señor Jesucristo. San Jerónimo. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que el Señor derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.